Bueno, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su podcast, El Tío JP. Me presento, soy el Tío JP y sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Estudió una licenciatura con la que yo tengo conflicto, que pues dije, cuando escuché el nombre, dije, pues, ¿en qué trabajará? Se escucha muy bonito, pero pues viene a explicarme ese pedo. Y sobre todo viene a sacarnos de muchas dudas acerca de esa licenciatura. Y pues qué mejor que un profesional. Tenemos con nosotros al maestro Rafa Cortés. Hola, mucho gusto. Rafa, pues bienvenido. Primeramente, pues vamos a conocerte un poco. De dónde eres, más o menos, y algo así. Muy bien. Una presentación. Bueno, pues soy de Churincio. Soy pues aquí cerca de La Piedad. Bueno, mi nombre completo José Rafael Cortés Barbosa. Y pues soy licenciado en animación, arte digital y multimedia. Máster en medios creativos digitales. Perfecto. Pues Rafa, primeramente conocerte un poquito más. Me gustaría conocer un poco de cómo eres de niño, en dónde estudiaste el kinder, la primaria, la secundaria y la prepa, y más o menos cómo te desenvolvías y qué te acuerdas de todo este proceso. Claro. Bueno, pues mira, yo estudié me acuerdo del kinder en una comunidad de ahí de Churincio que se llama La Noria. Realmente pues vivo ahí, pero es comunidad pues de Churincio. Pues fue una etapa, pues es un lugar chiquito, entonces en realidad éramos muy pocos en el kinder donde estábamos. No recuerdo mucho en realidad, pero sí recuerdo que éramos muy pocos, estaba muy chico el lugar y pues nada, creo que es muy poco de lo que recuerdo del ¿Te kinder. tocó multinivel? O sea, ¿eran en un solo salón distintos grados? Sí, Sí. sí, justo los dos grados estábamos en el mismo salón, por el mismo tema de que como éramos muy pocos, los dos grados trabajábamos en el mismo salón y todo. Perfecto. ¿Y las primarias dónde las estudias? Ahí mismo también en La Noria, de hecho está a un costado de ahí del kinder. Ya era un poco más grande, pero seguía siendo, por ejemplo, acá trabajábamos un maestro para dos grupos, entonces como primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Entonces ya era un poco más, había un poco más de niños, vaya, pero seguía siendo como chico, pues. Va, perfecto. Y más o menos, ¿qué te acuerdas de la primaria? ¿Te acuerdas acaso bueno, esta pregunta se la hago a todo el mundo, ¿es el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor o no te acuerdas? Que es cuarto de primaria y nadie nos acordamos. Híjole, sí, como que sí está, pues, no sé, algo difícil acordarse, pues, de cuando estabas tan chico. Pero sí, pues, más o menos tengo alguno que otro recuerdo ahí de la primaria. Por ejemplo, me recuerdo de clases, cuando estaba con ciertos maestros que pues, son como los que a veces llegan como a marcarte, que dices, bueno, tengo recuerdos gracias a este maestro, demás. Pero pues sí, también como que no tanto, muy poco ahí variado, muy poquillo. ¿Y la secundaria dónde la haces? Eso ya la hice en Churincio. Ahí sí fue un cambio, pues yo lo sentí muy notorio porque de una escuela donde éramos pocos niños, no sé, siento yo que 50 niños eran muchos los que habíamos en ese tiempo. Y ya pasar a una secundaria donde ya en realidad sí había 250 alumnos y se me hizo un cambio muy drástico, pero me acoplé muy fácil, como que era muy sociable en ese tiempo y se me hizo muy fácil el cambio a la secundaria y sí tengo mucho recuerdo de la secundaria. ¿Y qué tal eras en ese momento de rebeldía? Ay, fíjate que siento yo que no fui tan rebelde porque como que mis papás siempre fueron como de mano dura conmigo. Entonces siento que no fui tan rebelde porque incluso me daba miedo hacer cosas por el miedo a mis papás. Entonces sí era como más calmado, sí de repente pues que una fiestita o así cosas, pero sí era como muy calmado por ese tema de que sí me daba a veces miedillo. Va, que va. ¿Y la prepa dónde la estudias? La prepa la hice en Tlazazalca. Hasta la clase Hasta Tlazazalca me fui hasta allá. Lo que pasa es que mi mamá es docente y trabaja ahí en Tlazazalca. Okay. Entonces, bueno, en ese tiempo ella era secretaria, sigue siendo secretaria de ese plantel. Entonces, pues por comodidad se me hacía mucho más fácil decir, bueno, me voy para allá
me iba con mi mamá, me regresaba con mi mamá y pues estuvo bien. Entonces, sí fue un cambio todavía pues más diferente porque pues ahí sí de plano no conocía, ahora sí que a nadie, pero me acoplé también rápido y hice muy buenos amigos también. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto tardabas en llegar hasta Tlazazalca desde tu comunidad? Pues yo creo unos 25 minutos, como no está tan retirado en realidad, pero a veces por los temas de las carreteras y eso, como está un poco feo, sí hacíamos como unos 25 minutos, pero pues en realidad no era tanto. Va. Entonces, pues para que vean el sacrificio que hay veces que se tiene que hacer para tener una educación de calidad. Ahora vamos a lo que nos intriga, la licenciatura. Cuando escuchaste por primera vez esas mágicas palabras, ¿qué pensaste? Ok, mira, te voy a contar una historia porque yo el enfoque que yo llevaba era completamente diferente a lo que estudié y créeme que te vas a sorprender. Yo desde que estaba niño, siempre mi gusto era iba mucho a misa, era monaguillo, participaba pues mucho como en la iglesia. Entonces yo desde muy niño siempre dije, yo de grande voy a ser sacerdote. Entonces yo empecé un proceso desde secundaria donde iba todos los sábados a Zamora a un seminario. Bueno, en Jacona está un seminario ahí Sí, sí. y hacían como convivencias justamente para los que quieren ingresar al seminario. Entonces yo todos los días iba, todos los días. Y ya así me aventé a la secundaria y la prepa y pues yo iba 100% enfocado a eso. Yo realmente nunca pensé como en buscar una universidad o demás, porque a mí realmente lo que me llamaba la atención era el sacerdocio. ¿Y pensaste entrar al aspirantado o no? Sí, sí, pero fíjate, desde que estaba en secundaria, recuerdo, allí a la Noria iban seminaristas o misioneros. Entonces una vez tocó, para Semana Santa, entonces una vez tocó que fueron unos seminaristas y yo asistía pues todo el día con ellos. Para todo lo que hacíamos asistía yo con ellos. Entonces, un día que tocó que fueron a comer allí a mi casa, que es tu casa, Muchas gracias. los seminaristas les dijeron a mis papás que me dejaran irme. Me decían, nosotros nos hacemos cargo de él y todo, déjalo que entre al seminario menor, se llama seminario menor cuando es para secundarias y prepas. Y no, mis papás dijeron que no, que estaba todavía muy chico, que pues no quisieron por la edad. Bueno, entonces después llegó el tiempo de la prepa y justo de nuevo otra vez, déjalo, porque ya le hablaban a mis papás, le hablaban de que, oigan, no va a dejar venir me dicen Rafita, no va a dejar venir a Rafita al seminario y no sé qué. Y bueno, mis papás fue un no, porque me decían, no, haz la prepa aquí y ya luego ves si realmente es lo que quieres. Y yo en ese tiempo pues decía, o sea, es que sí es lo que quiero y bueno, total, no me fui. Y sí, sí lo pensé en haber entrado, pero pues nunca tuve como la oportunidad. Pero pues también nunca me negaron como esto de lo que son las convivencias, de estarme dejando ir y demás. Entonces nunca hubo problema por eso. Y ya después cuando faltaba un año para ya terminar la prepa, pues ya empieza como un poco más intenso esa preparación, porque ya te llevan a misiones, ya te llevan pues a más apostolados, a más cosas que haces como dentro del seminario. Y sí, yo hice pues toda mi preparación, meses antes se hace una carta como para mandar al rector del seminario, donde pues ya te estudiaron y demás, entonces vienen a conocer a tu familia y todo eso, y ya te dicen si te aceptan o no. Ajá. Entonces mandé mi carta y todo, y cuando nos la entregan sí me aceptaron. Ah, pues muy bien, entonces yo ya preparado para irme al seminario. De hecho, entras al curso, se llama curso introductorio, que es en Cotija, te vas un año para allá, y después ya entras al seminario mayor, que es en Zamora. Entonces, mis papás me acuerdo que ya me habían comprado hasta colchón y todo porque tienes que llevar tus cosas para allá. Y justo faltaba como 2 semanas para entrar. Y me fui a un retiro espiritual en un seminario en Morelia. El seminario que está en Zamora es diocesano y al seminario que yo fui en Morelia es misionero. Ok. Entonces, como que al señor cura de mi comunidad no le pareció. Y no sé qué, como que hubo ahí movimientos y demás. Y
habló al seminario de Zamora para que no me dejaran entrar. Que porque, bueno, él decía que yo no sabía bien lo que quería, que no estaba enfocado y demás. Entonces no me dejaron entrar. Pero para ese tiempo ya era muy poco el tiempo que había para entrar a una universidad. Ok. Entonces, pues bueno, sí la pasé mal, porque como era lo que yo toda la vida había querido, pues la pasé mal, casi me dio depresión. Me acuerdo que yo ya no salía de mi casa, me la pasaba encerrada y demás. Entonces un día mi papá llegó y me dijo de que, ¿sabes qué? Pues ya no entraste, espérate un año si quieres, si es lo que quieres, pero no te quiero aquí encerrado en la casa. Muy buena decisión. Vámonos a trabajar, porque mi papá vende tortas, él se dedica a vender tortas ahí en Churincio. Entonces me dijo, pues mínimo vente a trabajar o haz algo porque yo no te quiero aquí encerrado en la casa. Y bueno, empecé a irme a trabajar con mi papá y demás. Entonces ya luego mi mamá me decía, ¿por qué no buscas alguna universidad que te guste o algo? Para el tiempo que vas a estar en el proceso del seminario y demás, pues mínimo estar estudiando algo te sirve pues de aprendizaje. Yo le decía que no tenía ganas y bueno, total se llega diciembre y pues como que dije, bueno, pues igual me sirve, como decía mi mamá, me sirve de conocimiento para ya después, si entro al seminario, pues ya me llevo algo de conocimiento extra. Uh-huh. Y sí, empecé a buscar universidades y demás y me acordé de que en la prepa, cuando hacen la feria profesiográfica en la UNIVA, fue donde conocí la carrera de animación, arte digital y multimedia. Y me llamó a mí mucho la atención porque a mí me gustaban muchísimo, me siguen gustando muchísimo los videojuegos. Entonces, cuando vas ahí a la feria profesiográfica y demás, te dicen que la carrera va enfocada un tanto a videojuegos, para creación, programación y demás. Entonces dije, bueno, pues puedo agarrar esa mínimo para estar en algo que me guste y ya después veo. Pues sí, vine, me inscribí y todo y entré en enero. Y como es por cuatrimestre, pues había la forma de poderme integrar al grupo que se había entrado en septiembre. Uh-huh. Entonces ya me integré con ellos y me empezó a gustar y me empezó a gustar. Entonces se llegó el tiempo de cuando ya según tenía que empezar otra vez la preparación para el seminario y demás. Y ya me hablaron del seminario, que si quería ir, que ya estaba a tiempo para empezar otra vez la preparación y demás. Y les dije que ya no tenía ganas, que ya como que esa etapa había, bueno, no etapa como tal, pero como que me habían quitado esa ilusión que yo tenía de entrar. Entonces yo les dije, pues voy a terminar mi carrera, si después de terminar la carrera, aún sigo con esas ganas, pues ya lo veré. Fíjate que ahorita que hablas de todo este proceso, yo también, bueno, yo todavía no me decidía, pero estoy trabajando tanto con los Legionarios de Cristo, ahí cuando mencionaste Cotija me acordé de esos locos, y yo sí veo que a como tú estás narrando la historia, a como hacían la captación en los Legionarios de Cristo, era mucho más agresiva en los Legionarios de Cristo. Sí. Porque allá sí te llevan desde los 12 años y te dicen quédate y te quedas y así luego pues obviamente viene el trabajo para que te deshagas de tus bienes. Ahí ya entramos en otras cosas que claro, creo que en mi podcast platiqué un poquito acerca de eso. Pero entonces te gustaban los videojuegos, te gustaba también mucho la religión y pues dices, ¿sabes qué? Me gusta más lo que estoy viendo en mi licenciatura. Uh-huh. En ese lapso de los 6 meses, ¿qué tanto estuvo pasando por tu cabeza? Así. Ay, pues sí, era difícil porque yo decía, ay, pues me gusta esto, pero toda la vida había querido otra cosa. Entonces yo sentía, como que yo sentía que le estaba fallando a Dios. Porque yo toda mi vida había pensado en ser sacerdote, dedicarme pues a todo eso del sacerdocio. Y yo decía, no sé, siento que le estoy fallando a Dios porque yo ya tenía un plan de vida según enfocado a esto. Y me sentía raro, decía, ay, no lo sé. Pero justo como que mis papás también me ayudaron porque mi papá, yo recuerdo que me dijo, si te vas a inscribir a la carrera, vamos a hacer tu mamá y yo un sacrificio por estarte pagando y demás, porque pues también no es barata. No es barata. Ajá. Entonces me dijo, si te inscribes, pues mínimo termínala. Ya si la terminas y quieres entrar al seminario, pues bueno, ya
ya es tu decisión, pero mínimo termínala. Y yo sé que a lo mejor si hubiera dicho, ¿sabes qué? En verdad no la quiero terminar, y me quiero meter al seminario, pues me hubieran apoyado, pero también como que entraba esa parte donde, bueno, ya entré, ya estoy aquí, y como para rajarme, pues como que no, entonces como esa presión social de que, ay, no la armó en la carrera y demás, y pues bueno, entonces, pues me decidí en estar ahí, sí era muy, pensaba mucho yo, ay, si mejor no, y si mejor me salgo, y si mejor no, pero bueno, al final terminé quedándome ahí, y sí, ahí hasta que la terminé y demás. Perfecto. Y entonces, ¿qué te acuerdas de la licenciatura? ¿De alguno de tus profesores? Ahorita estamos platicando de algunos que conocemos que todavía están dando clases. Sí. Sí, pues hay varios maestros que como que te marcan. Era justo lo que les comentaba hace rato. Que hay varios maestros que marcan como tu historia, tu carrera. Entonces, pues creo que me enganché mucho porque justo de las primeras clases que yo tuve fueron clases que ya eran totalmente enfocadas a lo que era la carrera. Entonces yo decía, bueno, si así va a ser toda la carrera, donde sí voy a estar trabajando, voy a estar haciendo lo que me gusta, grabando, editando videos, cosas así, pues sí quiero estar aquí. Entonces como que los maestros indirectamente apoyaban mucho a eso, porque como todo hay maestros que a veces dices, ay, como que, pues, No, sí. no, sí. Y había maestros que sí, ya ahorita incluso son colegas y los veo como amigos y me la paso muy chido con ellos. Y creo que ese punto, no tanto lo que hacía dentro de la carrera, sino cómo lo desarrollaba el maestro, fue algo de lo que me enganchó también a estar ahí. Y entonces pasamos a la primera grande pregunta, y es, ¿qué chingados voy a hacer de mi vida? Terminas tu licenciatura, todo bonito, la protección de tus papás de que te están pagando la universidad y infinidad de cosas. Sí. Sales de la universidad y ¿cuál fue tu primera barrera con la que te enfrentaste? Pues creo que la primera barrera fue justamente eso, ¿qué voy a hacer ahora que ya no estoy estudiando? ¿De qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Y empecé con un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo estudié, pero dije, bueno, para empezar está bien. Tú no eres perdón que te interrumpa, ¿tú no eres de la generación de esta Brenda Guisa? No. ¿No? No. Y entonces, a ver, perdón la interrupción. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa en tu primera chamba? Así, mi primera chamba. Ok, mira, mi primer trabajo formal como tal fue justamente en el colegio de bachilleres que yo estudié, en la prepa, en Tlazazalca. Había una muchacha que era la bibliotecaria ahí, y le dieron incapacidad porque estaba esperando y demás. Entonces me dice mi mamá, oye, hay chance de que pues entres aquí, al menos para cubrir la incapacidad, ¿cómo ves? Y yo dije, pues bueno, o sea, no tengo otro trabajo como tal, pues va, me animo. Y sí, fue mi primer trabajo, nada relacionado a lo que estudié, porque pues era una biblioteca, o sea, yo tenía que acomodar libros, llevar el conteo de los libros que se prestan, que los estuvieran entregando de vuelta y demás. Entonces, pues totalmente nada que ver a lo que había estudiado. Y nada más de repente, pues como que ahí hacía algo de publicidad para el mismo Cobaem, de algún evento o cosas así. Pero pues sí, en realidad el trabajo era de bibliotecario. Y terminas ese periodo, porque pues obviamente ¿qué son? 4 semanas antes y 4 después. Ah, no, cierto, son 40 días antes y 40 días después. No, de hecho le dieron más, porque yo estuve trabajando ahí 6 meses. O sea, le dieron, no sé, 3 antes y 3 después, creo, algo así de haber sido. Pero sí, estuve ahí 6 meses. A gusto. Sí. Y entonces, de ahí, ¿qué es lo que empieza a pasar? O sea, después de ahí. Pues mira, estando ahí, porque eso fue, o sea, acabé la carrera y fue luego, en cuanto acabé la carrera entré. Entonces vi la oportunidad, porque me ofrecían, no, que métete a la maestría.
Y como ya estaba, pues ahora sí como dices, tu primer sueldo, estaba ganando relativamente bien, dije, va, me animo. Y en lo que estaba trabajando ahí, me metí a estudiar la maestría. Entonces, pues nada más era como eso, o sea, yo trabajaba y seguía estudiando, y trabajaba y seguía estudiando. Y pues era lo único que, como lo que hacía en ese tiempo. Y viene una parte importante. Bueno, yo también fui de las personas que terminando la licenciatura luego se empezó a dedicar a... Bueno, luego se puso a estudiar una maestría. Uh-huh. ¿Qué tan recomendable es, tú ya ahorita que lo ves desde otro punto de vista, que lo hagan? ¿Realmente vale la pena estudiar la maestría terminando la licenciatura o no? Mira, yo en realidad pienso que no. Puede ser, pero siento que hay que agarrar un poco de experiencia laboral, meterte al ámbito laboral para ya después poder tomar una maestría. No está mal si lo hacen, pero creo que sí hay cositas, porque en la maestría te encuentras con gente que ya es, o sea, ya son edades más grandes, ya es gente que ya trabaja, que ya tiene años laborando. Entonces sí llegas a tener como a veces un conflicto de que, no sé, se tocan temas relacionados a trabajos y demás, y pues como que yo no entendía mucho porque decía, bueno, es que yo no tengo como mucho tiempo como tal dentro del mundo laboral. Uh-huh. Entonces yo decía, ay, pues no entiendo, había cosas que se me complicaban mucho. Entonces, pues está bien, pero sí siento que al menos un año, tomarte un año donde te metas completamente al mundo laboral y ya después puedes entrar a una maestría y ya sabes un poco más de los temas laborales. ¿Y qué es lo que empezaste a ver en la... Bueno, antes de eso, ¿cuál fue tu primera chamba enfocada a lo que estudiaste? A lo que estudié, ok. Trabajé en una fábrica de uniformes deportivos. Ahí era auxiliar de diseño gráfico. Entonces, ¿cómo se llamaba la fábrica? Bueno, si se puede. Sí, es de aquí de La Piedad. De hecho, me la llevo. No fue en Vikingos. Sí, me la llevo muy chido con ellos aún. Se llama El Águila, uniformes deportivos. Y ahí, justamente por un chavo de la maestría, yo cuando terminé de trabajar acá en el COAEM, él me mandó, como que se alinearon las cosas y me mandó un mensaje. Me dijo, oye, ando buscando auxiliares de diseño. Por si conoces a alguien de generaciones anteriores en las que tú estabas, o además de medio tiempo, pues para que puedan venir a trabajar y así. Y yo le dije, pues mira, sí conozco, pero más bien, pues también podría entrar yo. Si andan buscando a alguien como de tiempo completo y demás, pues, como ves, platícalo y me dices. Y ya, sí, me dijo, no, pues que sí, vente. Y ya, fue mi primer trabajo como tal, un poco enfocado a lo que es el diseño. Ahí, pues... El ser un auxiliar, haz de cuenta que ellos, los diseñadores, pues hacían el diseño del uniforme y nosotros lo que hacíamos era como adaptarlo a las diferentes tallas, hacer exportación, bueno, prepararlos para exportación para la impresión y demás. Entonces, sí pues fue como tal mi primer trabajo relacionado ya llegó un punto donde ya empecé yo a diseñar un poco ya como tal yo meterme al diseño, no tanto ya como a los temas de auxiliar, pero también en ese tiempo me salí. Bueno, ahorita totalmente sacado de onda y es que me llamó la atención tu tatuaje, por dos cosas. Okay. ¿Cuál? El de allá, okay. Esto no los había visto. El de allá es una cámara, ¿no? Ajá. Me imagino que va enfocado a lo que tú estudiaste. Justamente. ¿Cuál fue tu primer tatuaje y en qué momento? Porque si vienes acá de respeto mi cuerpo, creo en Jesucristo nuestro Señor, ¿y en qué momento llegas a el punto en donde dices, me animo? Pues creo que fue justo después de que me dijeron que no en el seminario y demás. Uh-huh. Ya al tiempo, el primer tatuaje que me hice tengo uno aquí en la pierna, de este lado. Uh-huh. Me lo hice con un amigo, que ya no somos amigos. No les recomiendo que se lo hagan. Entonces, pues sí, fue un momento como de rebeldía. Tenía ganas de uno, me gustaban, pero también yo siempre fui como de, ay no, yo nunca me haría un tatuaje y demás. Entonces, como que ese punto de decir, bueno, como para mí era como una venganza, por así decirlo, de que no me habían aceptado, que no me habían tomado en cuenta para entrar al seminario y demás. Y dije, pues me voy a hacer un tatuaje.
Entonces, pues ya fue el primer tatuaje que me hice. Me lo hice con un ex amigo. Eh, me acuerdo que el día que iba a ir a hacérmelo, yo salí de la casa y les dije a mis papás, oigan, pues me voy a ir a hacer un tatuaje, pero no, yo iba a ir a Zamora. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Mañana voy a ir a Zamora, me voy a quedar, porque con ese amigo, pues yo iba a su casa, me quedaba días allá. Ajá. Y ya les expliqué, les dije, voy a ir para allá, y para ellos era normal de decir, pues voy a ir para allá y demás. Entonces ya les dije, pero me voy a ir a hacer un tatuaje. Entonces no quiero irme y llegar aquí con un tatuaje ya hecho sin que ustedes sepan a qué voy. Okay. Y no, pues ya te imaginarás, fue la charla de 6 horas donde te dicen, eso no está bien, y bueno, ya, así. Entonces les dije, sí, yo sé que pues a lo mejor a ustedes no les gusta y así, pero es algo que yo quiero hacer. Entonces sí les dije de que no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando, pero no quiero llegar y que ya tenerlo hecho sin que ustedes sepan a qué voy. Y no, pues ya, me fui, me hice mi primer tatuaje y no, hombre, mi mamá duró un mes sin hablarme. Así te lo digo, un mes duró sin hablarme, no, que eso, para mi mamá eso estaba, pero mal. Y mi papá también lo tomó mal, pero como yo trabajaba con mi papá también, como que la comunicación fue menos. Duró mucho tiempo enojado, pero como que era de a fuerzas tener que hablarme y demás. Pero mi mamá sí fue un lío, sí estuvo pesado. ¿Ahorita cuántos tatuajes tienes? Ahorita tengo 4. ¿Tienes 4? Ujú. Como vas a decir, tengo un amigo que él es doctor, o sea, Ajá. y tiene, o sea, ya no se mide por cuántos tatuajes tiene, sino por cuántas horas de trabajo Sí. tiene. Sí, O sea, ya está muy normalizado en nuestra época el tatuaje, pero en aquel entonces era más difícil. Sí, Estamos era hablando más que tabú. Fue en 2018. 2000, fíjate, antes de pandemia. de Sí, hecho. antes de pandemia, justo. Y todavía era un tema como muy tabú, se puede decir. Y más para ti que vienes de una familia tradicional. Sí. Sobre todo en una comunidad y Sí, luego, sí. o sea, todavía más. Así. No, y justo porque de mi familia, pues nadie más, ni mi papá, ni mi mamá, mis abuelitos, tíos, o sea, nadie. Eres hijo único. No, tengo una hermana, es menor que yo. Y ella también no se ha tatuado. Hasta ahorita no. Quién sabe después, que ya será su lío con mis papás. Va. Si quiere, si no, pues mejor. Y en este mundo, ¿cuál ha sido tu trabajo? Primeramente, 2. El trabajo que más te negrearon y el trabajo que más te ha apasionado. Porque todos tenemos así como nuestra estrellita que volteamos Sí, a ver claro. y decimos, eso fue lo máximo. Sí, ok, mira, pues no puedo decir tal vez como tal un trabajo que más me hayan negreado, porque justo después de ese trabajo que tuve de los uniformes, mi papá a mí siempre me inculcó él siempre me decía, si vas a trabajar, trabaja en algo que sea tuyo. Que sea tuyo, tú, a lo que te dediques, pero que sea tuyo. Entonces, cuando me salí de trabajar ahí en los uniformes, no tuve otro trabajo. Me dediqué a trabajar en lo mío. ¿Como freelancer o...? Sí, como freelancer, ajá. Perfecto. Entonces, como que nunca tuve un trabajo que yo pueda decir, ay, sí me sentía súper negreado, porque como desde los, ¿qué serían? Como 20, 21, yo ya trabajaba en cosas mías. Tomaba fotos, hacía sesiones de fotos para parejas o así individuales y demás. Después empecé a meterme a los temas de los eventos, como bodas, quinceañeras, bautizos, Sociales, ajá. sí. Entonces como que sí fue como pues nada más trabajar para mí. Ujú. Y no en los 2 trabajos que tuve que no eran míos, no me sentí como negreado porque pues en los 2 me pagaban bien, Ujú. las horas estaban a gusto, entonces como tal no me sentía como haber tenido un trabajo donde me negreaban, vaya. ¿Y cuál ha sido así como tu máxima estrella? Ok, pues justamente de eso es en lo que me dedico ahorita, creo que es el punto más alto que he tenido. Ahorita me dedico a hacer publicidad para empresas. Ok. Trabajo con algunas empresas de diferentes lugares de la República. Justamente vengo llegando hace unos días de Campeche. Fui para allá con una de las empresas que trabajo allá. Y me gusta mucho porque trabajo desde mi casa. Hago home office. Entonces tengo la comodidad de estar ahí en mi casa. Me da tiempo de hacer otras cosas. Trabajar en
por ejemplo, le ayudo a mi papá en las mañanas y demás, entonces me da como el tiempo de hacer varias cositas y trabajo muy a gusto y me gusta mucho la publicidad, entonces pues me dedico a lo que me gusta y siento que es como el punto donde más a gusto estoy en este momento. Y has tocado un punto de que tú te dedicas más a la publicidad que al arte digital. O sea, ahorita que ya estás en otro punto de tu vida, o sea, ¿realmente llenó tus expectativas la licenciatura? O sea, bueno, más bien dicho, ¿ha cubierto tus necesidades la licenciatura y cómo te vendieron la licenciatura en este momento? O sea, porque tú llegaste por los videojuegos. Sí, claro. Y ahorita estás dedicado en algo totalmente diferente, que se puede utilizar. O sí, sea, claro, sí. Pues, pero sí estás así como que... Pues fíjate, justamente, como dices, entré pues por lo de los videojuegos, vaya. Entonces, me acuerdo que llegó el punto donde empezamos a ver programación. Y ya de aquí me decían, no, ya de programación, ya empiezan a ver programación para videojuegos. Y ya luego empiezan a crear su propio videojuego y ¿Qué demás. programación te tocó ver? Sí. Pues en realidad fue muy básica. Porque me acuerdo que empezamos a programar se llama C++. Sí, Ajá, luego trabajamos un poco Visual Studio. Ajá. Y de ahí nos pasamos a Unity. Ya. Donde en Unity ya se supone que empiezas a crear tu videojuego. Muy básico a lo que hicimos, pero pues empezamos a crearlo. Entonces, pues sí, hice mi videojuego y demás. Y yo decía, no, de aquí, puro videojuego. Ubisoft sí, me va a contratar. no, Treyarch, no, voy a hacer ahí yo una estrella. Entonces, terminamos esas clases porque fueron 2 cuatrimestres, terminamos esos cuatrimestres donde vimos programación y programación de videojuegos, y no volví a ver nada más relacionado a los videojuegos. Entonces, pues como que fue algo que se quedó, donde ya no le volví a mover y demás, y pues terminé cambiando el enfoque completamente porque dije, bueno, pues no estoy viendo ya nada de por lo que entré, y me empecé a enfocar en otras cosas. Y llevamos fotografía, entonces la fotografía a mí me encantaba muchísimo. Entonces ahí fue cuando pues ya me empecé como a enfocar por ese lado de la fotografía, el video, la edición de video y demás. Y sí, dio un giro completo por lo que había iniciado. ¿A ti te tocó dar tus prácticas dónde, por casualidad? ¿Ahí con Chicay o te tocó con No, Chicay no me aceptó. ¿No eres chico Chicay? No me quiso Chicay ahí. No, mira, yo mis prácticas, estuvo raro, porque mis prácticas yo las di para un político. Eran campañas publicitarias. Yo también, sí. Yo también trabajé. Se venían las campañas para cuando van a hacer las elecciones y demás. Entonces me buscó uno de los, pues era un amigo, pero se trabajaba con él. Y ya él me buscó y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar con nosotros y demás? Y me dijo, nada más que no te podemos pagar porque pues no hay dinero. Ahí es donde te negaron. Sí. Bueno, sí, por eso sí. La política es así. Te prometen muchas cosas. Sí. Cabe recalcar de que Churincio es cabecera municipal. Sí. Trabajaste en Churincio. Ajá, en Churincio. Sí. Entonces, pues ahí hay presidentes municipales y... Sí, es un municipio más o menos grande, ¿no? Porque ¿qué serán unos 5,000 personas? Sí, más o menos, creo que sí, como 5,000, 6,000 personas es la media, más o menos. Sí, no está como Sináparo, que son 800 personas. Sí, está muy solo Sináparo. Sí. O sea, en terreno está grande, pero está muy solo No, pues ya, tengo ahí un familiar y me dice de que el día que nazca un niño se va a arrancar los cabellos, así de que no saben ni qué. Sí. Ajá. No, y pues bueno, entonces me dice, pero bueno, la clásica, no te podemos pagar porque pues no hay dinero pero si ganamos te damos un puesto en el ayuntamiento. Comunicación social, sí, claro. Te prometieron. Sí. Entonces le dije, bueno, mira, libérame mis prácticas, eso sí lo puedes hacer. Libérame mis prácticas y pues les hago la chamba. Y sí, ahí fue donde liberé mis prácticas. Yo les hacía, les tomaba fotos, bueno, toda la identidad del que era el candidato en ese tiempo, como para redes sociales, fotografía y demás, todos los eventos a los que iba y todo eso, pues ahí andaba yo. Entonces sí, pues ahí fue donde me liberaron mis prácticas. Fue, creo yo, que menos tiempo de lo que es lo normal, pero también yo trabajaba muchas más horas al día, porque creo que ahorita creo que son 4 horas para un practicante. Sí. Entonces yo a veces le metía hasta 10 horas en un día, entonces... Yo voy a querer un practicante como tú.
Y pues ya, entonces ahí fue donde liberé mis prácticas. Me sirvió porque, pues como andaba todo el tiempo con la cámara para arriba y para abajo, aprendí muchísimo a esos temas de tener una foto rápido, de buscar los ángulos que te van a servir y ahí es mucho de estar disparando todo el tiempo. Todo el tiempo estás disparando. Entonces como que empiezas a mecanizarte del tema de... Hay veces que no tengo tiempo y la foto que tomes es la que me tiene que servir. Entonces pues sí te pones mucho a estar rápido, estar muy al pendiente de todo eso porque... No sé, me tocaba mucho como por ejemplo cuando va llegando el candidato y va a saludar a alguien, pues el saludo es rápido o un abrazo y rápido, entonces esas cosas son las que tienes que captar y sí, pues es andar muy rápido moviéndote para tener los buenos ángulos y tener buenas fotos, justamente. Y últimamente, ¿a qué te estás dedicando? O sea, tienes tu negocio de freelancer, Ajá. tienes el de sociales y aparte trabajas con empresas. ¿Qué más haces ahorita? Pues ahorita soy docente en Univa también. Justamente soy sí. docente ahí en Univa, doy algunas clases también a alumnos de animación, arte digital y multimedia y a los de diseño gráfico. Ahorita estoy con ellos también. Va. Entonces viene la gran pregunta de ¿qué chingados hice de mi vida? En este momento, ¿tú cómo te sientes y qué sientes que hiciste en tu vida? Ay, pues mira, ahorita me siento a gusto. Sí, me gusta lo que hago, me gusta a lo que me dedico actualmente. Y me siento muy a gusto. Siento que el haber tomado decisiones difíciles al principio, como te comentaba, me llevó a este punto bueno, a lo mejor en realidad no era lo que yo, pues, tal vez sí quería o sí buscaba. Y pues bueno, al menos uno que es católico, creyente y demás, dicen, bueno, los caminos de Dios los tiempos de Dios son perfectos y demás. Entonces, a mí algo que me quedó marcado fue, una frase que me quedó marcada fue que Dios no iba a hacer lo que tú quisieras, sino iba a hacer lo que Él quisiera. Y como te digo, para uno que es creyente y eso, pues como que esa frase tiene mucho peso. Porque bueno, si no estuve ahí, pues fue por algo. Y si terminé acá en esta parte, pues fue por algo. Tal vez mi propósito en la vida es otro. ¿Y en este momento sigues siendo igual de creyente que antes o sí cambió a lo largo de tu...? Mira, hubo muchas cosas que en un punto sí me hicieron alejarme bastante de la iglesia. Pero sí siento que ahorita ya como de nuevo tengo como esa cercanía, me siento a gusto, pero sí hubo un tiempo de pandemia para acá por factores que me hicieron alejarme muchísimo. Ya no iba a misa, ya no, o sea, nada, o sea, real, nada. Y ya ahorita siento que ya es diferente, pero sí hubo un tiempo donde de plano nada. Va. Y... ¿qué? Ay, se me... Bueno, esa parte ¿qué ha sido algo que realmente marcó en tu vida a la persona que eres el día de hoy? Así algo que tengas ahorita en la... Ok. Híjole. No sé, creo que bueno, podría decir que tal vez cuando falleció mi abuelito, porque desde entonces yo fue cuando empecé a cambiar muchísimo mi perspectiva de vida. Justamente cuando él fallece fue cuando yo me empecé a alejar muchísimo de la iglesia y demás. Entonces llega un punto donde yo me sentía muy atorado, o sea, sentía que iba avanzando, pero a la vez no me sentía a gusto conmigo. Entonces, no sé, como que yo me sentía bien laboralmente, pero como conmigo mismo yo decía, como que algo me hace falta. Hay algo que no me siento a gusto, no ando a gusto y demás. Entonces, pues eso, me volví a integrar a un grupo de jóvenes que hay ahí en mi comunidad. Y desde ahí siento que mi perspectiva de vida cambió un montón. Pero entonces, bueno, volviendo a la pregunta, cuando fallece mi abuelito,
Fue como un golpe que nos dio a toda la familia, porque somos una familia que somos muy, muy allegada todos. Ya. Somos muy, pues sí, muy allegados todos. Entonces, ese golpe fue como el que hizo que se detonara todo. Y yo, incluso con mi familia, me empecé como a separar un poco y demás. Entonces, creo que desde ahí fue el punto donde yo me sentí como que marcó un antes y un después de lo que yo hacía. Porque antes para todo era, hasta cualquier cosa que iba a hacer, tenía que consultar como a varios tíos o mis Ya. papás y demás para ver Muy nuclear. ajá, qué Ajá. opinión me daban, y consejos y demás. Y desde ahí como que ya, o sea, no sé, de ahí fue un cambio completamente diferente a lo que era antes. Y siento, pues eso, justamente eso fue lo que detonó el cambio y me siento a gusto como estoy ahorita. Va. Entonces, ya para finalizar, un consejo que le quieras dejar a tus sobrinos que están escuchándonos aquí. Híjole, pues no sé, podría decir muchas cosas, como tal vez que no se dejen llevar no sé, me llega la idea de cuando justamente empecé a ver las carreras. Me preguntaban, no, ¿y esa carrera de qué te va a servir? Ahí no vas a trabajar en nada, no va a haber trabajo. No se dejen llevar por esas cosas. Si es algo que les gusta, dedíquenle tiempo, hagan todo lo que sea posible y van a ver que se dan frutos. Pero mientras sea algo que no te gusta, yo siento que lo trabajas pues como, sin ese gustito por el estarlo haciendo. Entonces, como el decir, me gusta lo que hago, le echas más ganas, te empeñas más, buscas más trabajo. Y pues yo creo que eso, que no se dejen llevar por el qué vas a hacer, de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir. Y más bien digan, pues si te preguntan de qué vas a vivir, pues de eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Rafa, por habernos acompañado el día de hoy. No, pues gracias por la invitación. No, hay chambas que hacer, a ver si nos vuelves a acompañar Sí, en ojalá, otra. esperemos Y que pues sí. a echarle muchas ganas y pues un gustazo. Y pues nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.